Presidente Rafael Correa, buenas noches. Antes también quiero aclarar que para aquellos televidentes que esperan que esto sea un ring de box en el que yo me enfrente con el expresidente, están totalmente equivocados. Y para aquellos que piensan que esto es una alfombra roja para que el expresidente pueda decir lo que sea, también están equivocados. Esto es una entrevista donde yo haré preguntas y el expresidente amablemente, espero, las conteste. Y hablando de democracia economista, en otras partes del mundo se acostumbra a decir presidente a los expresidentes y después de 10 años es un poco difícil quitarse lo de presidente. En fin, se me saldrá a veces presidente, a veces expresidente, economista, Rafael Tocayo, usted sabe que me estoy refiriendo a usted. A propósito de la democracia, no hay mejor manera de ejercerla que convocar al pueblo. Sin embargo, usted se opone a esta consulta diciendo que es inconstitucional, que se han violado procesos constitucionales. Pero ni siquiera el mismo Tribunal Constitucional reclama. Entonces, ¿por qué no esperamos a que el pueblo se pronuncie? ¿Acaso tiene usted miedo que esta vez, por primera vez, el pueblo esté en su contra? Bueno, muchas gracias primero por esta entrevista, Tocayo. Buenas noches, patria querida. Ustedes saben que estoy residiendo fuera del Ecuador. Es una alegría para mí siempre volver a mi patria, aunque vengo en circunstancias un poco difíciles porque los momentos que vive el país son extremadamente graves. Esto no va a ser un río de voceo, pero sí tengo que rechazar sus palabras introductorias. Cuando habla de agresiones a la prensa, aquí hemos ejercido también nuestra libertad de expresión, como los medios han hecho, así como los medios tuvieron algunas veces términos muy duros hacia el poder político, hacia el presidente, pues yo he tenido términos duros, frontales, hacia el poder mediático. No me haga poner el video. Y así como algunas veces, yo también le puedo poner algunos videos, como ha habido juicios que yo puse en el ejercicio de mis derechos, de acuerdo estrictamente con la ley, también me pusieron varios juicios y de eso no hablaba mucho eso se la prensa. En todo caso, no hablemos de agresiones, porque eso suena como que sí. Se ha agredido, a ustedes lo agredieron alguna vez, ¿verdad? Con un bombazo. Eso ocurrió en nuestro gobierno. En mi gobierno hubo desapariciones, torturas. Esas son agresiones. No responder en el ejercicio de nuestra libertad de expresión lo que decía cierta prensa. Usted ha considerado injustas ciertas sanciones, reclama la superintendencia de comunicación porque es un ente autónomo. Yo creo que en la mayoría de los casos se aplicó estrictamente la ley, pero es un sector que no le gusta ser regulado. Pero y ya no paremos eso. Vamos adelante porque creo que el motivo de este encuentro es otro. Primero quisiera aclarar algo que se posicionó en redes falsamente, que esto era un debate. Usted me había invitado de 9 a 9:30 a que yo intervenga y 9:30 a 10 al señor Lazo. Inicialmente consulté si podía haber la posibilidad de un debate. Yo encantado. Se me dijo por parte de Fernando Alvarado que sí, pero después... pero lo hizo sin consultarle a usted. Sí. Entonces, cuando le consultó a usted, me dijo, el expresidente Correa dice que no porque debate con los que proponen la consulta. Por supuesto, yo creo que un debate es indispensable sobre este tópico, pero es crucial. Pero el que convoca es el gobierno, pero usted no se ha pasado Guillermo 6 meses diciendo que la consulta es la de Guillermo Lazo. Él la propuso. Entonces, pero ¿quién ¿por qué no convoca? debatir con él? Porque si le digo que es inconstitucional no es mi problema, la convocatoria la hizo el gobierno. Si quiere que se adhiera al equipo de gobierno y preparen ustedes los medios de comunicación una consulta porque es el derecho del pueblo ecuatoriano. Estos aspectos son demasiado cruciales. Creo que no entendemos lo que estamos arriesgando en esta consulta, que nadie se opone al derecho del presidente a consultar, pese a que esta era la consulta de la oposición. Escuche a Guillermo Lazo, escuche a Gustavo Larrea, pero respetando la Constitución, pues. Había dos preguntas claramente inconstitucionales que los negaba el informe de la jueza ponente en la Corte Constitucional, Tatiana Ordeñana. La sesión para tratar ese informe se había convocado para el 5 de diciembre. Cuando Carondelet se entera de aquello, que le iban a negar las preguntas 2 y 3 por inconstitucionales, tengo el informe, se filtró a las redes y no, usted está equivocado. El plazo era hasta el 7 de diciembre. Y eso no lo puede decir unilateralmente Carondelet, solo tiene que decir un juez competente. Todo ese rompimiento constitucional, de cuando sabe que el informe de la jueza ponente, Tatiana Ordeñana, le niega las preguntas 2 y 3 por inconstitucionales, convoca directamente a Lenín Moreno a consulta, rompiendo toda la Constitución, rompiendo todas las leyes. Por ejemplo, artículo 104, en todos los casos de consulta popular se requerirá dictamen previo, no sé si hay una cámara para esto, y aquí tengo la Constitución, aquí lo pongo con letras más grandes, de la Corte Constitucional sobre la constitucionalidad de las preguntas. Esto es indispensable. Yo creo que primera vez en la historia del Ecuador y tal vez de la región se tiene una consulta que reforma grandemente la estructura del Estado, da competencias que no tiene a un ente transitorio manejado por el Ejecutivo, que es regresiva en derechos y que pasa sin dictamen constitucional. Mire, pero ni siquiera el tribunal reclama, ni siquiera Tatiana Ordóñez. Tatiana Ordóñez fue la que se casó en Carondelet, si no me equivoco. Tatiana Ordeñana. El argumento es hasta pueril, mi querido Rafael. Ella fue la que se casó convoca 29 de noviembre, ¿no?,
a consulta diciendo que se ha vencido el plazo y el 5 de diciembre se había convocado a la sesión. ¿Qué le costaba para algo de tanta importancia esperar 6 días? Esa es la leguleyada. En el fondo es que sabían que le iban a negar la pregunta 2 y 3 por inconstitucionales y se rompe el Estado de Derecho. Esto en la Carta Interamericana, Democrática Interamericana, se llama grave alteración al Estado de Derecho. Grave alteración. Golpe de Estado. Sí, porque si lo hiciera la oposición, se llama golpe de Estado en la Carta Democrática de la OEA. Pero como lo hace el propio gobierno, técnicamente se llama grave alteración del orden constitucional. Artículo 438, numeral 2. La Corte Constitucional emitirá dictamen previo y vinculante de constitucionalidad en todos los casos de convocatoria a consultas populares de carácter nacional. Todo esto es obviado, más la ley de garantías jurisdiccionales, más el Código de la Democracia que también exige para que convoque el Consejo el dictamen previo. Pero que quede sentado que se ha roto todo el orden constitucional. Según su opinión. No, usted dígame que estoy equivocado. Usted dice que se agotaron los términos, que está el reglamento de sustentación, están los audios de la Corte de la reunión del 28 de noviembre, martes, ¿Por qué el Tribunal Constitucional no plantea un reclamo? Maravilloso, qué buena pregunta. Porque ahí estuvo la jugarreta política esa noche, cuando se enteran del informe de la jueza, 28 de noviembre, reestructuran el Consejo Nacional Electoral, esto lo debe saber el pueblo ecuatoriano, cambian al presidente, ponen a Nubia Villasís, ya con el acuerdo de mandar los decretos, que pase cualquier cosa, que sea tan solo tramitadora de los decretos de Carondelet, y se declara en periodo electoral, el Consejo Nacional Electoral. Y de acuerdo al Código de la Democracia, en periodo electoral, la máxima autoridad del Consejo Nacional Electoral, y puede destituir a cualquier autoridad que supuestamente trate de interferir en el proceso. Okay, vamos con los jueces, le estoy respondiendo su pregunta. Los jueces constitucionales, muertos de miedo, que tendrán que responder ante la historia, no dicen nada, por temor a ser destituidos, pero ellos debieron actuar de oficio, y esto podrá tener consecuencias jurídicas en el futuro. Pero se ha roto el orden constitucional. Vamos con las preguntas del Consejo de Participación Ciudadana. Usted dice que se quiere cambiar el Consejo de Participación Ciudadana para apoderarse de todos los órganos de control. Pero ese Consejo de Participación Ciudadana hoy en día está conformado solo por panas suyos, por gente de Alianza País. Entonces, lo que yo veo es que se trata de cambiar los amigos de Correa para poner los amigos de Lenín Moreno. Suponiendo que eso sea cierto, entonces han hablado de autoritarismo, que hay que acabar con el autoritarismo con más autoritarismo. Pero no es cierto, Rafael. Esa gente ganó concurso. Usted ha visto la afiliación Alianza País, ganó concurso. Lo que pasa es que nosotros en nuestros cuadros preparábamos para los concursos y normalmente pues tenían más éxito que otros sectores. Pero Edwin Jarrín, representante de otros sectores. Edwin Jarrín, casado con Soledad Buendía, actual asambleísta, cuñado de Rosa... ¿Ah? ¿Es prohibido eso? No, le estoy diciendo quiénes son. Casado con la asambleísta Soledad Buendía de Alianza País, cuñado de Rosa Mireya Cárdenas, ex subsecretaria de Participación Ciudadana. Tania Elizabeth Pauker Cueva, casada con el asambleísta de País, Carlos Viteri. Yolanda González, miembro de la directiva provincial de Alianza País del Guayas. ¿Casada con quién? No, yo no sé que está diciendo todos los matrimonios. ¿Qué pasa si esa gente ganó los concursos? Le estoy diciendo que son de Alianza País, o sea, son cercanos. Los concursos son nacionales, ¿no? De merecimientos y con impugnación ciudadana. Pero todos de Alianza País o de no creo que todos sean de Alianza País, ¿no? Doris Lucía Gallardo Ceballos, asesora del Consejo de la Judicatura cuando fue presidido por Gustavo Yac. Entre el 2008 y 2012, asesora de la Secretaría de la Presidencia de la República. Pero por favor, es una abogada en ejercicio. Pero le estoy diciendo que pero trabajaba en su gobierno. Señor, entonces la solución para eso que usted dice que está recontra mal porque se casó con uno, es nombrarlo a dedo directamente. No. Porque eso es lo que están proponiendo. No. Y lo están proponiendo en el anexo. Por favor, pueblo ecuatoriano. En el anexo hay muchas trampas. Dice, el anexo de la pregunta 3, se establece un Consejo de Participación Ciudadana y Control Social que asumirá transitoriamente y estará conformado por 7 miembros nombrados por la Asamblea Nacional de entre ternas enviadas por el presidente de la República. Es decir, van a reemplazar el actual Consejo que critica tanto mi tocayo por delegados directos de la Presidencia de la República. Incluso hacen toda esta parafernalia para confundir. Porque si todos son delegados de la Presidencia, ¿para qué presentan 7 ternas? Presenten 21 nombres y que la Asamblea escoja 7 y se acabó el lío. Pero eso no es lo más grave. Okay. Pero ¿no hizo usted acaso lo mismo, presidente Correa, en el 2011 cuando nombró un Consejo de Participación Ciudadana, un Consejo de la Judicatura, con solo 3 miembros. La sangre de Dalton. Con solo 3 miembros. Con solo 3 miembros. Y también puso anexo, por ejemplo, en la pregunta 5, eran 5 páginas de anexo. Qué bueno que me haga esa pregunta, Rafael, 5 páginas. Así confunden a la gente. En esa consulta del 2011 hubo un Consejo de la Judicatura transitorio formado por 3 personas que también eran
muy cercanos a No es usted. verdad, yo a Fernando Llavar ni lo conocía. No es verdad, Rafael, no afirme cosas que no son ciertas. Usted propuso Fernanda a Llavar. Paulo Rodríguez. Sí. Y la Ingeniero asamblea, de sistema. y la asamblea nombró a... Y mire si es afiliado a Alianza País. Ese fue mi representante. Hubo otro representante. Era funcionario de su gobierno en el registro civil. Sí, y lo hizo muy bien. Y de ahí pasamos para que modernice, porque ese sí era mi delegado. Pero qué bueno que presente ese caso, porque ese es el engaño, mi querido Rafael. Es totalmente distinto. En el 2011, la consulta popular fue para remediar una inconstitucionalidad. La Constitución del 2008 estableció el régimen de transición que daba 180 días para que se renueve, de acuerdo a la nueva Constitución, el Consejo de Judicatura. Llevaban 2 años y no hacían absolutamente nada. La justicia en soletas, 6.000 caducidades de prisión preventiva. Inconstitucionalmente estaban prorrogados en los cargos. Era una función autónoma. No tenía mayoría en la asamblea. ¿Qué tocó? Convocar al pueblo ecuatoriano para remediar una inconstitucionalidad, no para crearla. Como usted ha dicho, un consejo transitorio de 3 miembros, de 3 funciones del Estado. Por si acaso, el estado de excepción en la justicia usted. Qué bueno, porque estaba en emergencia. Por si acaso, imagínese. 2, eso es Podía constitucional. disponer la movilidad de todos los jueces. Para ayudar. Y eso se hizo. Eso es constitucional. Lo que están haciendo acá es inconstitucional. Había 2 preguntas en el tema. No es que todo se metió en una pregunta. Los anexos son técnicos. Pero lo fundamental, son 2 preguntas, no como acá todo. Ya vamos a leer esta pregunta. Sí. Lo fundamental, no se le dio competencias que no tenía. Se estableció ese Consejo de Transición para que cumpla las competencias que tenía el Consejo de Judicatura. Acá están haciendo este consejo a dedo con 7 delegados del presidente de la República sin que haya cometido ninguna inconstitucionalidad. De una terna aprobada por elegido por la Asamblea. Todas son ternas del Ejecutivo, pues. Sí se la trampa. Que manden 21 nombres y escojan 7. ¿Para qué mandan 7 ternas? Si todos son del Ejecutivo. Otra cosa es para una terna del Ejecutivo, otra del Legislativo, por favor, no caigamos en eso. Pero la Asamblea en el 2011 también era dependiente suya, pues, el presidente. En el 2011 no tenía mayoría en la Asamblea. Mire cómo. No nos olvidemos de los manteles. Eso fue en 2009. Bueno, desde ahí eso le permitió tener. En el 2009 yo no tenía. En el 2007, usted llegó sin un diputado. Mire, yo no creo que este es el tema del debate. ¿Verdad que quiere debatir? 2007 llega sin un diputado. No debatir con usted. 2009 no tuve mayoría en la Asamblea. Pese a eso logré hacerle juicio político a los miembros del Consejo de Judicatura y perdimos porque no tengo mayoría en la Asamblea. Si querían cambiar a los miembros del Consejo de Participación Ciudadana, pueden hacerle juicio político. ¿Por qué no lo hicieron? Ahora sí con mayoría en la Asamblea en este gobierno porque no pueden apoderarse del Consejo de Participación. Pero no me permitió decir la idea central. Ese Consejo de Transición lo que tenía que hacer es lo que decía la Constitución, que era deber del Consejo de Judicatura. A este Consejo de Participación, con 7 miembros a dedo del Ejecutivo, se le está dando competencias que no están en la Constitución, que son exclusivas de la Asamblea, destituir autoridades e incluso destituir a la propia Corte Constitucional, que ni siquiera es susceptible de juicio político, porque en el nuevo constitucionalismo, la Corte Constitucional es lo máximo Estado constitucional de derecho, guardiana del Estado de Derecho, y ni siquiera la Asamblea la puede destituir. Ahora la va a poder destituir un Consejo de Participación que es sucursal de Carondelet. Aquí está la pregunta, ¿por qué no leemos? Y aquí están las trampas. La número 3. ¿Por qué no lee para ver quién la entiende? Y la trampa está también en los anexos. Yo la leo, yo la tengo aquí. Está bien, pero quería avanzar un poco más. No, es que esto es importantísimo, que hay que hacer la pausa. ¿Me permite leer? Léela, por favor, léela. Pregunta 3, compañero, esto es gravísimo, esto es un golpe de Estado. Se acabó la división de poderes. ¿Está usted de acuerdo con enmendar la Constitución de la República del Ecuador para reestructurar al Consejo de Participación Ciudadana y Control Social, así como dar por terminado el periodo constitucional de sus actuales miembros? Esto se puede hacer por juicio político. Y que el Consejo que asuma transitoriamente, es decir, esto está en el anexo, 7 delegados exclusivamente del Ejecutivo, ¿no? Que el Consejo que asuma transitoriamente sus funciones tenga la potestad de evaluar el desempeño de autoridades cuya designación le corresponde, eso no está en la Constitución, y de ser el caso, anticipar la terminación de sus periodos de acuerdo al anexo 3, es decir, poder destituir a las autoridades cuya designación le corresponde. Aquí está la trampa. Por favor, pueblo ecuatoriano, esto es gravísimo. ¿Cuáles son las autoridades? ¿Usted quiere que se queden entonces lo que usted promovió para que estén ahí? Está equivocado, Rafael. No estoy equivocado. ¿Está equivocado o no? Déjame terminar la idea. Las autoridades cuya asignación le corresponde, es que el pueblo ecuatoriano sabe que las autoridades ¿quién sabe las autoridades cuya asignación le corresponde al Consejo de Participación? ¿Tú las conoces? Todos los superintendentes. ¿Y qué más? El fiscal. ¿Y qué más? ¿Te está quedando corto? ¿No? Sí, me estoy quedando corto. Artículo 208 al 216 de la Constitución. Te lo nombra por funciones. Función judicial, fiscal general del Estado. O persiga a tal persona fiscal o te voto.
¿Y así no era en su gobierno? No, así no era. Es una calumnia, es una difamación. Nosotros nunca hemos perseguido a nadie. Miembros del Consejo de Judicatura. Con el Consejo de Judicatura se apoderan de la Corte Nacional, de todos los jueces, de los notarios, de los registradores mercantiles. Y con el fiscal, defensor y judicatura se apoderaron de la función judicial. Todo depende de Carondelet. Función electoral, Consejo Nacional Electoral. O haces ganar a mi alcalde en el 2019 o te voto. Tribunal Contencioso Electoral, es decir, se apoderaron de la función electoral. Función de transparencia. Pero todo eso lo acusaban a usted, presidente. Y era mentira, pero suponiendo... Pero, a ver, déjame, la lógica es entender. Después me da 2 minutos para hacer la pregunta. Dictador autoritario, la respuesta es más dictadura y más autoritarismo. Por favor, no transmitan esa barbaridad a nuestros jóvenes. Primero que mentira. Segundo, no pueden tratar así a la patria. Por favor. Defensor, déjame acabar, función de transparencia, que te quedaste corto, porque ni tú sabes cuáles son las autoridades cuya designación le corresponde. Defensor del pueblo, Contralor General del Estado, Procurador General del Estado, Superintendente de Compañías, Superintendente de Bancos, Superintendente de Economía Popular y Solidaria, Superintendente de Control de Poder de Mercado, Superintendente de Información y Comunicación, Superintendente de Ordenamiento Territorial, Uso y Gestión del Suelo. Y como si fuera poco, también designa la Corte Constitucional, es decir, puede destituir algo que ni la Asamblea puede destituir, que es la Corte Constitucional, y usurpa las funciones exclusivas de fiscalización de la Asamblea. Esto es lo que nos están haciendo votar, compañeros. ¿Y el totalitarismo absoluto. ¿Y a quiénes nombró el Consejo de Participación Ciudadana anterior? Si no fueron a quienes se aprobaban por parte del partido. ¿Y a qué jueces se nombró? Usted está equivocado. Presidente, aquí tengo correos electrónicos. Pues tenga los correos electrónicos que quiera, pero él me acaba de la idea acá. Aquí tengo de cómo se nombraban los jueces. De cómo se nombraban los jueces. Todas estas autoridades, ¿no?, son sujetas a juicio político. ¿Por qué no utilizaron el mecanismo de juicio político? Porque quieren, a través del Consejo de Participación, por ejemplo, atentar hasta contra la Corte Constitucional. Es decir, hacer todo a dedo, como el país de los 90. ¿Usted se acuerda de ese video? Porque tenemos de tenemos con Verduga, con, ¿cómo se llama? León Férez Cordero, cuando decía, me lo nombras a este, me lo nombras. Vamos a volver a ese país. Oiga, de todo lo que me criticaban, que no es verdad, y vamos a conversar de eso si quieren, es lo que están practicando aquí. Por favor. Pero estamos de acuerdo, es que usted está justificando, estamos justificando esta barbaridad inconstitucional. Yo coincido en lo que usted dice, que por el hecho de haber usted hecho algo malo, no quiere decir que ahora se deba volver a cometer. Pero usted lo que está argumentando... Estoy de acuerdo con eso. Está aceptando que esto es inconstitucional, pero está diciendo peor sos vos. Como juego de niños. Yo no estamos hago hablando de la patria. Mire, Rafael, le quiero decir algo. Yo no debato con usted. Si usted debate conmigo, déjeme decirle que ya ganó. Bueno, mi querido tocayo, yo no vine a la patria por la pregunta 2, como algunos han dicho. Eso no me interesa. Voten como quieran la pregunta 2, aunque también es inconstitucional. Yo he regresado a la patria por esta pregunta. Con esto se acaba la democracia. Entendamos lo grave que es. Retroceder al país 20 años, cuando nos pusieron una consulta popular para aprobar un presidente interino, ¿se acuerda? Fabián Alarcón. Y de ahí vino una época de inestabilidad terrible que hundió al país. Aquí están los correos. Tragedia, la migración. Los correos publicados por el programa Factor de Poder en Lima, en que se cruzaban entre varios funcionarios y hacían un cuadro de cómo, una ficha de cada uno de los candidatos. Entonces lo ponían con verde a los que eran afín, presidente de la Corte Nacional de Justicia, buen actuar, el actual presidente de la Corte, etcétera, 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 en verde, Edilberto Matías Ramírez Bravo. Al que yo no no conozco a este señor, ¿de dónde es? ¿De dónde es? No lo sé. No lo conozco. No, yo tampoco lo conozco. ¿Pero de dónde es? A los que eran... Si dice que lo están favoreciendo. ¿Qué? Loja. De para Loja. La Corte de Loja. Okay. Para la Corte de Tungurahua, cuando se trataba de alguien que no era afín, lo ponía en rojo. Sí. Decía, ministro de la Corte de Tungurahua hasta 2008. ¿De quién son esos correos? Desechados. En primer lugar, Rafael. Fueron presentados en el programa Factor del Poder. De la ministra de Justicia, ¿verdad? Recuerde usted que eran concursos públicos y se podía impugnar. Y de repente había esa gente del MPD que había participado de la Pichicorte, que había participado, que tenía incluso antecedentes de corrupción. Y estaba correcto el trabajo que estaba haciendo el Ministerio de Justicia. Decir, aquí hay una alerta y poder impugnar a esa gente. Ese era su trabajo. Pero usted cree que yo me enteraba de esta cosa. Yo ni sabía. Usted decía que ustedes jamás presionaron, usted dijo que jamás presionaron a un fiscal o a un juez. Aquí tengo yo un documento, ni siquiera es un correo, es un escrito, un oficio firmado por Alexis Mera, que le envía al fiscal 4 y le dice, entre otras cosas, por un caso, le dice, ¿por qué no inicia la instrucción fiscal? ¿Qué interés tiene en no hacerlo? Dice, por los fundamentos expuestos solicito a usted sancionar de manera ágil y contundente sin más dilaciones. Pero si es un documento público, pero de un abogado de la presidencia de la República. Pero de un juicio, por supuesto. No es parte del proceso. Yo no conozco estos tecnicismos. No, pero ¿usted cree que Alexis Mera es tan tonto que está haciendo algo ilegal y lo pone por escrito y público? Bueno,
Es un alegato de un abogado, Rafael. No. Esto se lo entrego a usted, presidente. Gracias. Se lo entrego a usted. Es alegato de un abogado. Señor fiscal. Mira quién firma. Pero es un abogado, pues. Sí, pero no es parte del proceso. Pero puede ser, ¿cómo se llama esta cuestión? Los amigos del proceso. No es parte, pero no es parte del proceso. Pero, no puede la presidencia involucrarse en un proceso. ¿Quién le dijo eso? No puede. ¿Un proceso sobre quién? Sobre un caso de corrupción. Pero diga, por supuesto, pues si conocemos el caso de corrupción, es nuestro derecho y nuestro deber decir, oiga, tiene que sancionar. Esa persona fue después declarada inocente. Esto no es intervención, ¿Cómo no es intervención? Decirle al fiscal que tiene que sancionar. Él escrito un abogado, pues. Del abogado de la presidencia. Y si un abogado defensor va a decir, mi cliente es inocente, o mi representante es inocente. Eso significa influenciar. Está equivocado, en eso sí está totalmente equivocado. Eso no se llama interferir en la justicia. Interferir es la cadena del lunes 28 de noviembre del presidente, cuando amenaza a la Corte Constitucional que tiene que ya dar el dictamen favorable. Eso es interferir en la prensa. En nuestra última entrevista, recuerdo aquí en este canal, cuando usted cumplió los 7 años de gobierno, yo le mencioné, usted me dijo, yo le dije que en las sabatinas usted nombraba a un juez y ese juez a los pocos meses era destituido. Usted me dijo, nómbreme a una persona y yo le nombré a varios jueces que habían sido destituidos. Porque tenía la razón seguramente, pues ese es el problema. Usted puede tener la razón, pero no puede interferir en la justicia. Puede ser cierto, pero no puede. Puedo dar mi opinión. Vea, su opinión, presidente, era orden. No. Lo que pasa es que normalmente tenía la razón, porque siempre hemos defendido el interés público, como lo está haciendo en ese caso Alexis Mera, que era un caso de corrupción, que usted dice que después se lo declaró inocente, sí, pues. Allá los jueces. Pero había un caso de corrupción, y esto habla antes muy bien de Alexis Mera, y usted sabe que no es muy caído la maca Alexis Mera. ¿Cómo va a poner por escrito algo que es ilegal, por favor? Nos quedan 4 minutos, presidente. Qué pena, se nos fue en esto, porque la pregunta central es esta. Sí, por eso le hemos dedicado más tiempo. Se acabó la división, pero ni usted sabía cuáles son las autoridades. Le digo, superintendente de las autoridades de control. Yo le hago una pregunta. No me sé todititititos, no me sé. Yo le hago una pregunta, Rafael. Si yo preguntara en una consulta, conmigo, presidente, que le digo, usted ya ganó. Consulta, el debate conmigo lo gana. Estamos quemando los 4 minutos que nos queda. ¿Está usted de acuerdo en destituir a los consejeros del Consejo de Participación, ser reemplazados por delegados del presidente, darle poderes que no tiene la Constitución de destituir fiscal, procurador, contralor, defensor público, defensor del pueblo, 6 superintendentes, Consejo Nacional Electoral, Tribunal Contencioso Electoral, Consejo de Legislatura, Corte Constitucional? No solo que el pueblo ecuatoriano dice no, manda al manicomio pues a ese presidente. Esto, pueblo ecuatoriano, es lo que nos están preguntando con la pregunta 3. Esto no es por mí, no es ser correísta, anticorreísta y quiere derecho. Pero no cree por amor de patria. Pero no cree que el pueblo esto a la patria. No cree que el pueblo a lo mejor sí quiere cambiar a todos ellos. Oye, pues no cree que el pueblo se cansó de eso. Usted está equivocado. Primero se puede manipular primero el pueblo. Segundo, no le están dando la información. Hasta la pregunta es totalmente inconstitucional, hasta el punto que el informe de la jueza prácticamente eliminaba esta pregunta. Por eso son los dictámenes constitucionales, porque usted tiene que preguntar cosas en el cuadro constitucional. Usted no puede preguntar quién es que Guayaquil sea independiente. Por favor, no conociendo todo esto, una corriente, conociendo todo esto, no le hagamos daño a la patria. Conociendo todo esto de Lenín Moreno, usted ha dicho que sabía de su mediocridad, más no que era traidor. Conociendo todo esto, ¿usted lo apoyó para que sea presidente de la República? Sabía que era una persona sin convicciones, pero creíamos que ibas a continuar pues ya administrando un sistema. No sabíamos que era un traidor, no sabíamos que era desleal. Mesa servida. No me quiero desviar, pero no puedo dejar de preguntarle. El tema central de la consulta, ¿no? Sí, pero hay temas de coyuntura. Dígame. Pero se acuerda la 2. Vamos con la 2, la de la reelección indefinida. Vamos con la reelección indefinida. Esto es para impedir que yo me lance. No tengo el menor interés de esto. Nos acaban de dar 10 minutos más. Eso sí, están impidiendo como 6.000 valiosos ecuatorianos. Nos acaban de dar 10 minutos más. Esta pregunta, además de ser totalmente inducida, ¿no? Está para garantizar el principio de alternabilidad. Ni siquiera existe la palabra en castellano alternabilidad. No existe el principio de alternabilidad a nivel para elecciones populares, a nivel constitucional, a nivel legal, a nivel de jurisprudencia, ¿ya? Además de ser una pregunta totalmente inducida. Si yo la planteara de otra forma la pregunta, para que vean cómo nos manipulan, ¿está usted de acuerdo con que yo le limite su capacidad de elegir a quien le dé la gana en las elecciones y que le limite su capacidad de participar en diferentes cargos en las elecciones? Va a contestarme no. Entonces, por eso esto también exige control constitucional. La ley lo dice, la Constitución lo dice, para que no sean preguntas inducidas. Pero lo más grave... Pero no se está corrigiendo una enmienda que se hizo en el 2015 por parte de la Asamblea sin haberle consultado al pueblo previamente. ¿Y qué dice la Constitución de Montecristi? Que nosotros podemos enmendar la Constitución con 2/3 partes de la Constitución. No me invente cosas pero que no un derecho que tenía la ciudadanía que se lo cambiaron, porque eso no fue... Una enmienda es una corrección
a la Constitución, un error. Una enmienda es corregir un error. No, ahí no había ningún error. Estaba clarísimo. No, la palabra enmienda... Hablaba por reelección por una sola vez. La palabra enmienda no significa corregir un error, significa actualizar la Constitución. Okay. Por ejemplo, en función de la Convención Interamericana de Derechos Humanos. La Constitución de Montecristi dice que con 2/3 partes de la Asamblea se puede enmendar la Constitución. Que haya gente en contra, está bien. Dijeron que querían consulta popular, está bien. Le dije, recogen la firma. No recogieron media firma. Pero ¿por qué no la convocó usted, porque presidente? tenía las 2/3 partes de la Asamblea, eso dice la Constitución, pues, Rafael. Las tenía usted. Aquí no podemos pero no el pueblo. No podemos empezar a responder a los caprichos de la oposición, del que se le ocurre cualquier cosa. Pero entre otras cosas, eso armonizaba la Constitución con los instrumentos de derechos humanos a nivel internacional. No dice eso la Convención de Derechos Humanos. No dice, acaba de decir, ¿usted lo va a interpretar? No, lo leí, no usted va lo va a ser interpretar a su manera. No. Artículo 23, Convención Interamericana de Derechos Humanos. Que elijan Humanos. libremente, dice. No, derechos políticos. Numeral 1. Todos los ciudadanos deben gozar de los siguientes derechos y oportunidades. A. De participar en la dirección de asuntos públicos. B. De votar y ser elegido en elecciones periódicas auténticas. C. De tener acceso a las funciones públicas de su país. 2. La ley puede reglamentar el ejercicio de los derechos y oportunidades a que se refiere el inciso anterior exclusivamente, si estamos claros que significa la palabra exclusivamente, ¿no? No puede agregar nada, exclusivamente, esto es un tratado internacional, el más importante de derechos humanos, por razones de edad, usted dijo que nacionalidad, nuevamente se equivoca, residencia, discutimos, idioma, instrucción, capacidad civil o mental o condena por juez competente en proceso penal, donde dice que se puede excluir de la participación política por ya haber ocupado el cargo. ¿Y dónde habla de que puede ser indefinida la reelección? ¿Dónde dice? ¿Y dónde dice que puede ser indefinida la reelección? Pero está permitiendo, porque usted la única forma... No. Uno de los puntos, usted mismo lo dijo en el 2000, el presidente, usted lo dijo en el 2003 en Chile, o en el 2007, 2008 en Chile, 2007 en Chile, usted mismo lo dijo, cuando estoy en contra. Y no tenía un criterio formado de esto, y después tuve el criterio formado y dije, mientras más libertad, mejor. Es como su amigo Jaime Nebot, que dijo, yo soy un hombre democrático, por la reelección indefinida le dice exactamente lo contrario. Por favor, esto es clarísimo. Las únicas formas de excluir de la participación política es por edad, nacionalidad, residencia, idioma, instrucción, capacidad civil o mental o condena por juez competente. Usted sigue pensando que la alternabilidad no es un principio democrático para que todos los ecuatorianos tengan la oportunidad, porque sin lugar a dudas quien está en el poder tiene más posibilidades de llegar a... Con los gobiernos como nosotros, exitosos, porque antes los gobiernos eran derrotados. Pero usted mismo dijo que desde el poder se puede manipular la voluntad popular. Para empezar, alternabilidad no existe en idioma castellano, es alternancia. Sabemos la alternancia lo permite en los sistemas políticos, no la puede imponer. Un sistema político debe permitir la alternancia. Si usted no está de acuerdo con este alcalde, vota por otro alcalde, pero atenta contra la Convención Interamericana de Derechos Humanos. No es mi opinión, presidente. Pero aquí está claro. No es mi opinión. Bueno, revise esto, por favor. Lo he revisado. Por si acaso, artículo 417 de la Constitución, en el caso de los tratados y otros instrumentos internacionales de derechos humanos, se aplicarán los principios por ser humano de no restricción de derechos, de aplicabilidad directa y de cláusula abierta establecida en la Constitución. Inmediatamente estos tratados se integran a nuestra Constitución. Pero usted no deja que el pueblo decida. ¿Usted está de acuerdo que la regresión de derechos se tiene que hacer a través de Asamblea Constituyente? Esos son artículos 441. Estoy totalmente de acuerdo, pero es que aquí no hubo un avance en derechos. Eso es según los asambleístas decidieron que era un avance en los derechos. La Corte Constitucional lo dice. Bueno, la Corte Constitucional decidió en su informe que es un avance en derechos. Contundentemente. Eso lo dice la Corte Constitucional. Las sentencias no necesariamente de la es cierto. Corte Constitucional se consideran parte del cuerpo constitucional, Rafael. ¿De qué avance en derechos. Avance en derechos es el que aprobó el pueblo en el 2008, Montecristi. Ese es el avance en derechos que aprobó el pueblo. Muchos avances de derechos. Claro, muchísimos y muchos buenos, presidente. ¿Qué avance? A ver, con los que estoy a favor. ¿A quién se le perjudican derechos cuando usted puede elegir entre A y B y ahora puede elegir entre A, B y C? ¿A quién se perjudica? A nadie. Por el contrario, si ahora puede elegir entre A, B y C y mañana va a poder elegir solo entre A y B, ahí sí hay una clara regresión de derechos. Y eso lo prohíbe la Constitución, debe ser la Asamblea Constituyente. Tercer factor, primero, pregunta inducida. Segundo, le gusta o no, atenta directamente contra la Convención de Derechos Humanos. Tercero, es clara regresión de derechos. Esto no pasaba tampoco el control constitucional. Esta pregunta la negaba la jueza constitucional porque se jueza que se casó en Carondelet. Oiga, yo casi le digo nomás a Tatiana Ordeñana. Bueno, pero se casó. Y como casé a 500 personas, por favor, muchas de las cuales están en oposición en este momento. Si lo que más le gustaba a la gente es que el presidente la case. Yo no conozco al esposo. A Tatiana Ordeñana no la conocía tampoco. A Tatiana Ordeñana, a su padre lo conocí, ¿no? Hace muchos años porque era comentarista deportivo. Y cuarto problema era de Cachascán. Y mi padre me llevaba la luz. Cuarto horror, ¿no? Y está en el anexo. Las leyes rigen para lo venidero. 3 minutos nos quedan, presidente. Las leyes rigen para lo venidero, ¿estamos de acuerdo? Bueno, esta ley es retroactiva. Las autoridades de elección popular, este es el anexo de la pregunta 2,
que ya hubiesen sido reelegidas de la entrada en vigor de la Constitución de Montecristi, no podrán postularse para el mismo cargo. Es decir, las que han sido reelegidas del 2008 ya no podrán postularse para el cargo, para perjudicar a Rafael Correa. Yo soy lo menos importante. Con esto no se podrá reelegir el vocal de la Junta Parroquial, el presidente de la Junta Parroquial, el concejal, el alcalde, el prefecto, el asambleísta alterno, el parlamentario andino alterno. Cerca de 6.000 personas son perjudicadas en sus derechos y los 16 millones de ecuatorianos en su derecho a elegir. Todo eso lo preguntamos, pero insisto, vote sí se le quiere. Esto no es mi problema. El problema es la pregunta 3, que es un verdadero golpe de Estado. El señor expresidente de la República, Rafael Correa, goza de toda la libertad de expresión aquí. Sí, pero usted mostró mail, a mí me quisieron involucrar en esos mails. No, los mails estos de la... Yo tengo otro mail suyo por ahí. Sí, pero ¿en qué digo? Oiga, ¿por qué se está demorando tanto ese juicio? Sí. Es decir, demuestro mi dedicación, mis funciones. ¿No? Era un juicio de unos 3 años, Bosco Bizuma, que digo, ¿por qué se demoran tanto? Si es un juicio por un asesinato, Correa interfiriendo en la justicia. Interferir en la justicia, decirle a un juez, oiga, declare culpable o inocente a este señor. Su correo era 001 no noticias, pero bueno, sí, yo tengo ese correo aquí. Pero eso habla muy bien de mi desempeño como presidente. Y usted lo que hace es una consulta y añade una frase que dice, esto no lo podemos permitir, lo cual está en su derecho. Pero lo que le contestan, yo no quiero ser delator de correos electrónicos. No me gusta porque eso es interferir en la vida privada de las personas, porque son correos electrónicos privados. Sí, y robados también. No sé si se los robaron o no. En todo caso, yo no me lo robé. No tengo ningún problema. Pero, yo sí tengo ese problema. Ningún problema es que lo lea los míos. Yo soy respetuoso. El documento que le entregué, no, porque eso es un documento público. Pero lo que le quiero decir, lo que le contestan a ustedes es lo grave. Diciendo, ya hablé con el interfecto y ya lo voy a obligar o algo así a cambiar. Esas cosas son las que molestan. Está equivocado. Creo que ese no es un para mí. Sí. Lo que no me va a revisar. Mire, todos los papeles que tengo. Debió tener listo. Pero se lo voy a tener listo. Si tocábamos el tema, lo tenía listo, presidente, pero en todo caso, dígame usted, solamente para concluir, ¿quiénes son los traidores? ¿Quiénes son los traidores? Facilito. La gente que hace nombre y apellido de los traidores. 7, 8 meses porque decían que yo era el mejor presidente de la historia, el mejor gobierno de la historia, que todas las obras que yo he hecho estaban extraordinariamente bien, persona extremadamente honesta, con la patria en el centro del pecho, siempre ayudando a los pobres. Y ahora dicen todo lo contrario. Incluso sobre la reelección, ¿no? Eran los principales impulsores de la reelección y ahora resulta que ha sido un error y que son mis ambiciones personales. No busque porque no lo va a encontrar. Es un correo con Gustavo Yar que le pregunta por qué se demora tanto esto. Y él me dice, oiga, es que se ha creado una cuarta instancia que es la Corte Constitucional. Aquí habría que hacer una reforma, dice. Y está en nuestro derecho y nuestro deber tratar esas cosas. Nadie lo discute, presidente. Por eso ni siquiera lo he leído, ni siquiera lo he tomado en cuenta. Pero, ¿sabe cuántos jueces de la Corte Nacional yo conozco? El único que me acuerdo es Carlos Ramírez, el presidente. No conozco al resto. Pero aquí dijeron que yo ponía a los jueces, que el fiscal Galo Chihuahua era mi tío, que Juan Pablo Pozo era mi compadre. Al fiscal Galo Chihuahua yo lo conocí en el 2005 en el gobierno de Alfredo Palacio. A Juan Pablo Pozo yo lo conocí como consejero, ¿no? Y obviamente no es mi compadre. ¿Cuántas cosas, cuántas tonterías que todos esos que ya pasan a ser todos esos que hablaban maravillas de usted y que hoy lo traicionan? Muy triste. ¿Por qué lo traicionan? Muy triste. ¿Por qué lo traicionan, presidente? Porque por el poder. En las crisis mostramos lo que las personas son, sí, por plato de lenteja, y algunos también por temor. Pero los revolucionarios no podemos ser ni corruptos, es decir, venderse por un plato de lenteja, ni cobardes. ¿Se imaginó que en tan corto tiempo usted podía quedarse sin partido? Jamás. Esto, mira, el peor de nuestra pesadilla. Pero así es la vida, yo soy un optimista enfermizo. Creo que hay mayores pruebas en la vida, un problema grave de salud, peor para un familiar, un hijo. Yo acabo de enterrar hace una semana a un carísimo amigo. Así que tenemos que enfrentar con alegría estos desafíos. Lo que sí no podemos aceptar, Rafael, es ese argumento de que peor sos vos. O sea, sí, esto es inconstitucional, pero peor sos vos. Sí, van a nombrar a Diego Consejo de Participación, pero peor sos vos. Sí, pero van a tomarse todas las funciones de Estado, pero peor sos vos. Primero, no es verdad. Segundo, unos argumentos bastante pueril. Están destrozando a la patria. Presidente o expresidente Rafael Correa, le agradezco su presencia aquí. Se da cuenta que no, amigos, que no pasó nada, ni ring de box, ni alfombra, ni nada. Se nos quedan muchas preguntas. Sí, fue un poquito ring de box. Sí, fue un poquito. Pero si debatió usted conmigo, usted ganó. Yo le concedo el triunfo siempre. No voy a ponerme a debatir con usted. Voten no en la pregunta 2. No, usted ya escuchó la posición de este medio de comunicación, lo dije yo el miércoles pasado. Rafael, sin broma. broma. Lo digo con interés, sin broma. Yo
y la posición de este medio como medio de comunicación, sin dejar de ser objetivo y sin coartar la libertad de expresión, nosotros estamos a favor de contestar sí en las 7 preguntas. Rafael, sin broma, eso no lo pueden decir. Eso ¿Sí lo puedo decir? No. Sí lo puedo decir. Eso es participación política. No me quita jamás mi independencia. Pero es meterse ya en política. No. Usted tiene que informar. Y no han informado el grave rompimiento constitucional que se dio ¿Qué más libertad al que permitirle a usted, directamente, líder del no, tenerlo aquí sentado? ¿Qué más libertad? Ese es su deber. ¿Qué más independencia? ¿Qué más independencia? Ese es su deber y mi derecho. Pero en todo caso, ustedes tienen que informar, porque es muy objetivo, el grave rompimiento constitucional que se dio para convocar esta consulta. Tienen que informar. Eso son el opiniones, artículo 20 no es opinión. Bueno, sí, yo opino diferente. Pero si aquí están los artículos constitucionales, ¿para qué sirve la Constitución? Entonces también es opinión esto. Bueno, artículo 104. Le digo, ni siquiera Tatiana Ordeñana reclama. Porque están amenazados los jueces. Pues, entonces, y tendrán que tener miedo como lo tenía Raúl Patiño, que decía, no podíamos fiscalizar porque me daba miedo. Eso nos daba miedo. Usted no puede creer eso farsante. Bueno, pero por favor, y la prensa no es la que no debe tener miedo de denunciar las cosas. Pues ahora lo estamos diciendo. Si yo hubiera hecho la 10ª parte de esto, ¿qué hubiera dicho la prensa? Ya tendría todos los cascos azules. Y los juicios. Pero la doble moral. Y los juicios que nos hubieran caído. Y las sanciones de la Supercon que nos cayeron. Este es uno de los canales más sancionados por la Supercom. Por eso es que están enojados. Pero seguramente habrán cometido una infracción. Y los juicios que yo puse, hasta un infarto me dio. Es estricto apego a la ley. Y los juicios que me pusieron, nunca ustedes informaron. Pero esto es un grave rompimiento constitucional. Y las preguntas 2 y 3 son abiertamente constitucional. Y no me interesa pregunta 2. Pero por amor de patria. No, izquierda, derecha, amigo, enemigo. Por la patria. La pregunta 3 es un verdadero golpe de Estado. Presidente o expresidente, le agradezco su presencia. Usted se imagina un Agalá Bucarán de Contralor, ¿no? Un superintendente de banco de nuevo, un banquero para que no iba a la crisis del 99. Imagínate todo eso. Bueno, ya viene Guillermo Lazo, vamos a el reparto de la patria para el botín entre piratas como en los 90. Eso es actividad política. Eso es pura, eso para mí es demagogia. Eso se va a dar. Eso para mí es demagogia. Yo respeto a su criterio, pero no comparto. Pero cuando tenga en sus manos toda la autoridad del Estado, ¿qué es lo que cree que va a hacer? Usted la tuvo 10 años. No es verdad. Se ganaba por merecimiento. ¿No veía Ernesto Pazmiño, por ejemplo, defensor? ¿Cómo se llama? Defensor público. Presidente. No es verdad. Ese es su criterio. Le agradezco su presencia aquí. Vamos a hacer una pausa, mis queridos amigos.